Entonces, lo que a mí me llama la atención es que Diótrefes, que es un lobo que no se viste de oveja, porque muestra lo que es a cara descubierta, Diótrefes podría ser un líder de cualquiera de nuestras iglesias. Todo lo que vimos en la hora anterior, del peligro que hay de los falsos maestros, nosotros tomamos los falsos maestros y decimos, esos están afuera, los sectarios están afuera. Pero acá Diótrefes es uno que evidentemente está adentro. Por lo tanto, yo tengo que tener mucho cuidado acerca de qué pasa dentro de nuestras iglesias que podría llegar a reproducir Diótrefes y también falsos maestros. ¿Por qué las iglesias podrían colocar dentro del liderazgo a una persona que es un Diótrefes? Bueno, vamos a observar un poquito a Diótrefes, que es un ejemplo de confrontación. De vuelta, como les decía antes, en la hora anterior, conocido a esta persona y le decía a un hermano, construye y destruye, construye y destruye. Su vida es una vida de confrontación. Y supuestamente su iglesia es una iglesia sana. Y supuestamente se enseña la Biblia, sí. Pero su ejemplo es de confrontación permanente. Siempre está peleando con alguien. Y siempre está peleando por algo. A veces peleamos por formas. A veces peleamos por doctrinas. A veces peleamos por tradiciones. A veces peleamos por, qué sé yo, por la música. A veces peleamos porque peleamos. Pero después que nos cansamos de pelear y echamos la mitad de la gente o echamos a toda la gente y empezamos de vuelta otra vez, volvemos a pelear. Entonces ese espíritu, esa actitud de Diótrefes no cambia en algunas personas y son considerados por el resto de las iglesias como pastores sanos y pueden formar parte de comités y tomar decisiones y direcciones y predicar y enseñar, pero no dejan de ser Diótrefes. Con respecto a Diótrefes, ¿qué sabemos acerca de él? No sabemos nada, excepto su nombre. Y el nombre tiene algo para decirnos. Era un nombre de un origen también pagano. Su nombre significa criado por Zeus, o sea que evidentemente era una persona que venía de un contexto romano o griego, no era una persona que nacía del mundo judío. Y ese nombre tiene una particularidad. Era un nombre poco común, Diótrefes. No era un nombre como Gallo, que había Gallo para tirar para arriba, ni tampoco como Demetrio, que era más común. Era un nombre poco común y era un nombre medio de élite. Vieron que existen algunos nombres que se colocan dentro de la gente que tiene dinero, y entonces era un nombre de alta alcurnia. Nosotros agarramos y decimos, ¿qué nombre le ponemos a los pibes? ¿No? Y a veces vos te agarrás y hoy en día sí, por ahí te fijás los nombres que le ponen a los famosos y le pones el nombre que algún famoso le puso a su hijo. Pero la realidad es que en aquel tiempo no era tan así. Los nombres comunes eran comunes y las élites tenían ciertos nombres y era como que no podías llevar un nombre si no eras una persona importante. Bueno, esta era la persona de la aristocracia, evidentemente. Y también es posible que por causa de ser de la aristocracia, su conducta, estuviera escondiendo su anhelo de prestigio social. Ya tenía el prestigio por nombre y apellido, y quizás por eso él pensaba de que podía ser el que tuviera la sartén por el mango, simplemente porque era la persona importante del grupo. Así que su nombre tiene mucho para decirnos, aunque no sabemos de dónde venía ni mucho más. ¿Qué sabemos sobre su carácter? Bueno, no estamos tratando acá de una persona con problemas doctrinales, como les dije, ni tampoco estamos tratando con una persona que estaba, digamos, oponiéndose al ministerio pastoral del apóstol Juan y acusándolo con algo. No, se oponía de una manera diferente. Este era un líder cristiano reconocido. Y este era un líder cristiano reconocido que a pesar de eso, aunque no se oponía públicamente, no se sometía a la autoridad apostólica de Juan. Era un líder sin referencias, era un líder independiente, era un líder que decía, a mí no me vengan con que un apóstol puede decirme algo a mí. O sea, no tenía referencia. Uno de los problemas que vos encontrás con muchas iglesias y con muchos pastores es que
surgen como entidades cuya última autoridad son ellos mismos. Ahora, yo no creo en todo el movimiento apostólico de hoy en día, se los aclaro. Creo que eso es una chantada con un montón de cosas raras, ¿ok? No creo en eso. Pero sí creo que una iglesia sana convive con otras iglesias para que se pueda resguardar el ministerio pastoral, porque no hay pastores infalibles. Y si un pastor no rinde cuentas, si no tiene una actitud de rendir cuenta y no tiene comunión con otros hermanos y con otros pastores y otras iglesias, este pastor puede transformarse en un déspota y nadie puede decirle nada. Bueno, la cuestión concreta es que en aquel tiempo sí había apóstoles, estaba el apóstol Juan, y sí el apóstol Juan tenía una autoridad, y sí había iglesias que tenían cierto control y poder, y la realidad es que lo que estaba haciendo Diótrefes es: nadie se mete en este lugar. Este era un tema. Básicamente, el problema de Diótrefes es lo que la palabra de Dios dice. Él dice así en versículo 9: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. El tema de Diótrefes es que él le gustaba tener el primer lugar entre ellos, básicamente le gustaba ser el jefe de ellos. Y acá tenemos un par de pasajes para tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, Marcos capítulo 10, versículos 42 al 45. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida al rescate por muchos. Esto lo dice Marcos capítulo 10, 42, 45. Nosotros no estamos para enseñorearnos de la iglesia. Nosotros no estamos para ser los últimos dueños de la iglesia. El dueño de la iglesia es Cristo. Y en la iglesia de Dios no importa quién sea segundo, con tal que Cristo sea primero. La gran realidad es eso. Un pastor no puede hacerse dueño de la iglesia, porque el dueño, el Señor de la iglesia es uno, que es Cristo. Y él le gustaba ser el primero. Era su lugar, anhelaba, él quería ser el jefe, entendía la iglesia como una empresa familiar, como una empresa donde él mandaba, como un lugar donde él podía hacer a gusto y placer. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 5, 2 al 3: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Nunca puede el pastor, el líder genuino, transformarse en una persona que asuma señorío sobre la gente. El señorío debe estar bajo Cristo, va puesto en la persona de Cristo, no en la persona del pastor. Pero Diótrefes, que era un pastor de una iglesia, él estaba tomando señorío, le gustaba tener el primer lugar entre ellos. Y su nombre quizás te daba este indicio de que era una persona de alta alcurnia y que creía que tenía derecho porque tenía la mejor casa o porque tenía las mejores ropas o por lo que sea. Pero él tenía que entender que bajo la cruz de Cristo somos todos iguales. Que no hay diferencia de categoría, ni de nombre, ni de nada, ni de rango. Y del hecho de que uno sea designado por el Señor para el cargo de pastor, es un designio de Dios que viene por gracia, y por causa de la gracia de Dios, Dios eligió al tipo más inútil que había y lo puso como pastor. Para que se manifestara la gracia de Dios y para que realmente, básicamente, ninguno pudiera hacer competencia con el Señor. Así que el Señor no es que toma lo maravilloso, elige lo vil y lo menospreciado. Y sigue haciéndolo de esa manera. Entonces, obviamente, respetamos a los pastores, amamos a los pastores, valoramos a los pastores, obedecemos a los pastores, pero entendemos que el pastor no es Dios. Tampoco el Señor. Y el pastor no debe asumir él mismo transformarse en Señor de la gente y marcar la vida de la gente, porque eso lo coloca muy cerca de ser un falso maestro. Y Diótrefes era una persona que estaba anhelando eso.
y realmente su carácter era el carácter de una persona que le gustaba tener un lugar de preponderancia y autoridad. Y ahí hay una palabrita que es la palabra que a él le gusta tener el primer lugar. Y cuando a vos te gusta, vos sabés que vos estás anhelando, estás deseando, esto es algo que vos querés ser. Hay cosas que nos gustan a nosotros y podemos agarrar, moverse de tierra para ir y comprar aquello que nos gusta, ya sea una ropa, ya sea una comida, lo que fuera. Y porque te gusta, luchás a brazo partido contra quien sea y a veces hasta perdés batallas por tratar de lograr lo que te gusta. Bueno, a esta persona le gustaba ser el jefe y en consecuencia se enfrentaba al mismo apóstol Juan y en consecuencia no recibía a los hermanos y prohibía a aquellas personas que lo recibieran. Ahora, ¿cuál era su conducta? Porque un carácter trae como resultado una conducta. Bueno, en el versículo 10, por medio de 3 palabras o 3 frases, se describe la conducta de Diótrefes. Dice que él estaba parloteando con palabras malignas. Dice, por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas. La palabra parlotear significa hablar necedades. El sustantivo de esta palabra, parlotear, en el idioma original, en 1 Timoteo 5:13, se traduce como chismosas o charlatanas. Él estaba chismeando, estaba haciendo charlatanería con respecto al apóstol Juan. Esta palabra es traducida también criticándonos con palabras llenas de malicia. Diótrefes evidentemente consideraba a Juan como un rival peligroso de la autoridad que había asumido en la iglesia y procuraba desprestigiarlo con afirmaciones calumniosas. Es interesante que una persona que quiere tener el lugar central, a veces para poder tomar poder, lo que va haciendo es descalificar a otros y calumniar a otros. Entonces lo que se hace, se habla mal, se cuestiona, se dicen montones de mentiras con respecto a otras personas para elevar mi propia posición o mi propio lugar. Entendamos una cosa, no necesariamente los chismes, las palabras chismosas y la palabrería es algo que se hace en oculto, porque muchas veces nosotros pensamos que el chisme es algo que se hace, viste, en la oreja del otro. Y muchas veces tenemos esa figura de están cuchicheando. Muchas veces el chisme, la palabra maliciosa, la palabra maligna, es algo que se hace públicamente para desacreditar a otras personas.